Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Bienvenidos a Buenos días, profe. Buenos días. Entonces, vamos a empezar nuestro curso en la parte teórica y lo relacionado con pues, la primera clase, que es tejido nervioso. El tejido nervioso, pues, en términos generales, podemos hablar de que histológicamente, además del tejido nervioso, existen otros 4 tejidos fundamentales que en su orden, como lo describen los libros, son el tejido epitelial. Ustedes han oído hablar de células epiteliales. Todas se originan del tejido epitelial, de los epitelios. El segundo tejido fundamental en ese orden, después de los epitelios, es el tejido conectivo o conjuntivo, que está hecho más que todo por colágeno, por la estructura que sostiene todos, la parte de sostén de todos los órganos y de las células. Y bueno, luego viene otro gran tejido, que es el tejido muscular, que es una gran cantidad de nuestro cuerpo, todos los músculos, los 200 y pico de músculos que hay. Ese tejido muscular es voluntario y se llama músculo estriado esquelético, porque está encima de los huesos del esqueleto y nos permite movernos. Pero también hay otro tejido muscular que es músculo liso. Este está alrededor de las vísceras, de los intestinos y del sistema bronquial, pulmones, etc. Este le permite moverse a las vísceras, pero las vísceras se mueven involuntariamente. Por tal razón, el músculo liso es controlado por el sistema vegetativo o el sistema nervioso autónomo. No sabemos nada de lo que está pasando allá adentro. También se encuentra por lo menos en las arterias y músculo liso dentro del ojo para acomodar la imagen cuando estamos observando y para acomodar la entrada de la luz por el reflejo fotomotor. O sea, si hay mucha luz, se cierran las pupilas, eso lo hace el músculo liso. Y si pasa lo contrario, pues se abren las pupilas. Y hay un músculo muy particular también que pesa muy poco, que es el músculo estriado, pero cardíaco. Solamente se encuentra en el corazón y a la salida de los grandes vasos del corazón escasamente. Ese músculo pesa muy poco, ¿no? El corazón pesa 500, 600 gramos comparado con lo que pesan todos los demás músculos. El músculo casi ocupa un 50% de todo el peso de nuestro cuerpo. Por eso se ha desarrollado la industria de la leche y la carne en los vacunos. Las industrias de las carnes son multimillonarias, ¿no? El tejido nervioso fue el último tejido que se descubrió y que se supo verdaderamente cómo está hecho. Desde los tiempos iniciales, yo les estoy hablando aproximadamente que hace unos 125 años se desentrañó por primera vez lo relacionado con el tejido nervioso. Mientras tanto era la caja negra. Ya se habían descubierto los otros tejidos. Se había sacado la teoría celular en el año 1860, donde decía célula engendra célula. Primero vegetal y luego animal. Entonces, salieron todos esos mitos de la generación espontánea, de todas esas cosas que ustedes han oído hablar, de la esporgermia, que la vida llegó del espacio, que todavía no se sabe exactamente qué pasó, ¿sí? Todavía verdaderamente no se sabe si el universo nació en el Big Bang. Son teorías, ¿no? Teorías quiere decir que pues necesitan su comprobación. Hasta el día de hoy, donde nosotros tenemos por lo menos esta fotografía que estamos viendo acá. Pero antes de seguir con esto, el tejido nervioso era un misterio. Se sabía que cuando una persona sufría en la guerra, ¿no? Sufría una gran herida en la cabeza, moría, ¿sí? O que si la cabeza se comprometía, la persona fallecía. Algunos pensaban que lo que hay allá adentro en la cabeza
No eran neuronas, era como un sistema de refrigeración para la sangre y que la mente, el espíritu, el alma se encontraban era en el corazón, ¿no? El corazón era ese órgano. Y aún hoy en día, ¿no? Todavía el corazón tiene su gran importancia. Y en el amor, ¿no? Pintan corazones, ¿no? Eso sencillamente es porque como que el hombre, como el sistema nervioso autónomo se acelera o desacelera el corazón con las emociones de tipo amoroso, sentimental, nervioso. Entonces se pensó que todo estaba en el corazón. Antes de pensar de que todo estaba en este maravilloso órgano, por el tamaño del hígado, el hígado tenía el comando de todo, la espiritualidad y todo. Entonces, las primeras versiones de la Santa Biblia dicen, por lo menos por decirles algo, amarás a tu Dios con todo tu hígado. La palabra hígado por lo menos se escribe en inglés liver. Liver es el de vida, ¿no? El que da la vida, ¿no? En inglés no existe la palabra hígado como hígado, ¿no? Liver y hígado viene de higos, en la forma de una semilla de higo. Pero volviendo acá, entonces, esto es una fotografía con fluoresceína titriada que nos muestra las neuronas en vivo de un ratón, una preparación muy especial y nos muestra la tecnología, cómo pueden verlo así y por medio de la tomografía axial computarizada se pueden ver eh, cómo se iluminan las áreas cerebrales que están funcionando más con glucosa, el combustible del tejido nervioso es la glucosa pura y transportadores de glucosa para nutrirla y darle la fuente de energía a estas células nerviosas, ¿no? Pero si estamos en ayuno, las neuronas trabajan a veces mucho mejor con lo que se produce en el ayuno, que son los cuerpos cetónicos, que vienen ya de la degradación de las grasas. ¿Sí? La gluconeogénesis, un proceso que produce a partir de las proteínas, produce glucosa. Es, eh, eso relacionando con lo último, ¿no? Si ustedes ven el tejido nervioso, ustedes observan que hay una gran cantidad de tejido nervioso en la cabeza, que se llama el encéfalo, ¿sí? O sea, no ligamos el cerebro, sino el encéfalo y esto que se llama la masa encefálica, ¿no? Si una persona tiene un accidente, se fractura su cráneo, se puede exponer la masa encefálica. Cualquier accidente donde se pone la masa encefálica es prácticamente mortal. El paciente puede estar vivo, pero fallece. O sea que eso es muy complicado, ¿no? Después de una gravedad de esas. Y además es con tanta irrigación que tiene, prácticamente la sangre se puede salir por todas estas arterias del encéfalo, ¿no? El encéfalo se compone del cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Todo eso es el encéfalo. Pero el cerebro sería la parte de arriba, que son los hemisferios cerebrales. El cerebelo cerebelo quiere decir pequeño cerebro. Y al verlo los primeros anatomistas, pues le dieron este nombre y se daban cuenta de que él se unía hacia la médula espinal por medio del tallo cerebral. El tallo cerebral tiene la protuberancia y tiene el bulbo raquídeo, ¿no? Etcétera. Todas esas cosas pues se van a ver. Y la médula espinal, mírenla, que es un cordón de tejido nervioso de miles de millones de axones que bajan del encéfalo para, por medio de sus nervios, comunicarse, ¿no? Por lo menos en esta parte del cuello está el plexo braquial que le va a dar movimiento a todo esto, a los brazos. Tenemos la parte de la columna torácica, que pues va a dar sensibilidad a todo el tronco y toda esta parte. Y acá abajo tenemos la parte lumbar, tenemos el plexo lumbar que le va a dar nervios a las piernas y le va a dar nervios a otras partes, ¿no? En la parte motora.
Como ustedes ahí lo único que pueden mirar y darse cuenta es que si yo tengo una lesión de la médula espinal por acá, por encima de la salida de los brazos, o sea, por encima del C6, C7 hacia arriba, yo voy a observar que esta lesión acá me va a dejar cuadripléjico. Entonces, partirse del atlas, que es la vértebra que une el cráneo a la columna vertebral. La columna vertebral son los huesos que alojan la médula espinal en su interior. Y si viene por acá, pues puedo quedar cuadripléjico. Pero si el problema es por acá, pues los brazos se quedan moviendo porque no he dañado la vía hacia los brazos. Entonces acá voy a quedar en silla de ruedas. Entonces se llama parapléjico. Y hay una cosa muy importante, el sistema nervioso parasimpático tiene una parte en esta parte de abajo de la médula. Entonces se llama la médula, se daña la parte sacra del parasimpático. Pero se llama cráneo sacro, tiene una parte craneal, es el sistema nervioso vegetativo parasimpático y tiene una parte sacra. Entonces si se daña esta parte, la persona pierde las funciones en la vejiga, pierde la sensibilidad sexual, y tienen problemas, ¿no? Porque para defecar no puede, tiene que aprender ciertos reflejos, ya que al dañarse esta parte controla todas estas funciones. Entonces, cuando ustedes vean en una persona en silla de ruedas, lo primero que tienen que pensar es que no tiene función sexual y es muy triste porque el sexo es parte de nuestras vidas, ¿no? Y a veces son jóvenes. Y que esa persona tiene que tener una sonda para sacarle su orina constantemente porque no tiene sensibilidad de orinar ni de defecar. Eso que acá lo van a ver en el sistema nervioso autónomo. Todas esas grandes rayitas que ustedes ven ahí se llaman nervios periféricos, nervio mediano, nervio circunflejos, nervios lunares, todo esto van a dar la sensibilidad. En las extremidades de los nervios, sus primeras partes, la primera parte de cualquier nervio le da la parte motor, ¿no? Tiene una parte motora que no es del sistema nervioso motor, y esa parte motor inerva los músculos. Y ya cuando el nervio termina, da una parte sensitiva. Entonces, todos los nervios son mixtos. Al mirarlos como cordones, tienen una parte motora que da órdenes al movimiento de los músculos y una parte sensitiva que recibe todas las sensaciones pues, del medio externo, dolor, temperatura, tacto y presión, generalmente en la piel. Suceden estos fenómenos y hay receptores para enviarlos al sistema nervioso central e integrarlos, ¿sí? En pocas palabras, y ustedes saben que pues todas estas clases quedan grabadas para que ustedes las puedan ver más tranquilamente. Algunos toman apuntes inmediatamente, es mejor, así sea como por ejercicio, como por despertarse, porque si no usted puede terminar durmiéndose en una grabación de las 6 de la mañana. Tenemos nosotros que el sistema nervioso en general tiene un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, como yo les decía, se divide en el encéfalo, que está en la cabeza, y la médula espinal. El encéfalo se divide en tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo, que no se lo nombré, que está en la parte media de los dos hemisferios cerebrales, y el cerebro. Toda esta parte, ¿no? Ahora, si nos vamos al sistema nervioso periférico, que nos habla de todo lo que no está acá, el sistema nervioso central es encéfalo y médula. Y sistema nervioso periférico son los pares craneales que van a mover todos los agujeros que hay en la cara, como los ojos, van hacia la boca y hacia las fosas nasales. Esos son los pares craneales, más que todo hacia los ojos y hacia lo que es la cavidad oral para controlar todo el movimiento de la lengua, de los labios, etc. Ese es el sistema nervioso central, es el más importante, muy importante. Y tiene una circulación sanguínea que se llama circulación central, que va a nutrir el encéfalo y la médula espinal, el corazón y los pulmones. Mientras yo tenga un problema, una hemorragia, y esos órganos se mantengan bien perfundidos, no alcanzo la muerte. Pero si ya esos órganos se comprometen, entonces puede suceder eso. Por el sistema nervioso periférico, entonces hablamos de nervios y ganglios que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Cuando hay un grupo de neuronas que se encuentra dentro del sistema nervioso central, se llama un núcleo.
por lo menos el núcleo del trigemio, el núcleo del vago, el núcleo salivar, esos están en el encéfalo. Pero cuando ese grupo de neuronas está fuera del encéfalo, se llama un ganglio. Pues tenemos los ganglios simpáticos, los ganglios parasimpáticos, los ganglios cardíacos, todos están fuera. Esas neuronas están agrupadas, pero están fuera del sistema nervioso central, como lo dice acá, ¿no? El sistema nervioso periférico tiene entonces un sistema nervioso somático para mover los músculos, que es el de control voluntario, el de la vida de relación. Podemos caminar, salir, hablar, relacionarnos con los demás seres, no solamente humanos, hasta con las mascotas, que son a veces más humanas que los humanos. Y tenemos el sistema nervioso, ¿sí? Autónomo. Ese es el que llama vegetativo, pero el vegetal o vegetativo lo vamos a reemplazar por autónomo. Entonces se divide en simpático y en parasimpático. Pero ahora apareció uno nuevo, que ustedes tienen que poner aquí la flechita, llama sistema nervioso entérico. Y controla los 9 metros de intestino que tenemos. Desde el esófago, estómago, intestino delgado, que es el más largo, intestino grueso, que tiene el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y llano. Todo eso es controlado por el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso simpático sirve para salir corriendo, para pelear. Es un sistema de activación, de defensa o de supervivencia. Y el sistema nervioso parasimpático es un sistema de reposo que funciona más cuando uno está tranquilo después de almuerzo. Todo se baja la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, movimientos. De pronto ahí lo único que funciona o que se activa es la digestión, porque cuando uno está después de haber ingerido alimentos, el sistema nervioso parasimpático está funcionando a todo porque es un sistema de asimilación de energía. Entonces, que el simpático sería algo parecido como a lo contrario. Aquí podemos ver nosotros el sistema nervioso, el encéfalo. Entonces tenemos el cerebro, el cerebelo y mire, todos estos son los pares craneales que son 12. Generalmente 4 controlan los ojos, por lo menos los ojos tienen un control para el movimiento. Otros controlan el olfato, otros controlan todo lo que tiene que ver con la cavidad oral. Los 12 pares craneales, pues lo primero que uno hace es tratar de aprendérselo. Entonces, cuando uno nombra cuáles son los 12 pares craneales, usted dice por lo menos el 1 el olfatorio, el 2 el óptico, el 3 el motor ocular común, el 4 el patético, el 5 el trigémino, el 6 el abducen, el 7 el facial, el 8 el vestíbulo coclear, el 9 el glosofaríngeo, el 10 el vago, el 11 espinal y el 12 el hipogloso. Yo no lo estoy leyendo a ningún lado, sino que pues uno ya lo sabe de memoria porque este es su trabajo, ¿no? Aunque yo no soy neuroanatomista, soy histólogo. Bueno, para los jóvenes que de pronto sí me da pena no haberme presentado, pero ayer estuvimos en clase con un subgrupo. Me pongo acá la cámara para que me vean. Esto. Yo soy el profesor César, bueno, me conocen con ese nombre, César Augusto Blanco. Yo nací acá en Bucaramanga. Me gradué en la UIS como médico y después, pues, en vista de que me gustaba la enseñanza, ya que soy de una dinastía de profesores de primaria, bachillerato, toda mi familia, sobre todo materna, se dedicó a este. Luego me fui a estudiar a la Universidad del Valle, los respectivos posgrados. Soy maestro en histología, o sea, lo que llaman magister. La verdadera maestra es maestro, pero es que maestro suena como feo, ¿no? Maestro, ¿sí? Sí, mi pequeña sabandija, no, no mentiras, sino que maestro lo usa mucho en las artes marciales y todo esto. Si me dice maestro no me interesa, ¿no? Porque bueno, la palabra clave ahorita es profe. La moda es profe para todo. Cuando yo estudié medicina no le podía decir uno a los profes, sino tenía que decirle doctor, si no, no le contestaba. Ahora pues no, ahora todos somos como más frescos, profe, lo que sea. ¿Sí? Menos que nos digan como estudiantes, que nos digan pana, ¿sí? Oye, pana, no entiendo esto. No, no, tampoco. Hay que guardar siempre el respeto con las personas adultas mayores y referirse a ellos, ¿no? Por lo menos ustedes cuando se vayan a referir a algún docente, pues refiéranse de esa manera, como doctor o cualquier cosa.
bueno, eso no me interesa mucho. Ten en cuenta que entonces hay encéfalo, pares craneales y cerebro. El encéfalo tiene cerebro, pares craneales y cerebro. Y de aquí para abajo nace la médula espinal, que va por el estuche vertebral. Y de la médula espinal, entonces los homónimos de los pares craneales que van a la cara, acá los que van al cuerpo se llaman nervios espinales. Y los nervios espinales siempre tienen los ganglios espinales a los lados, donde están unas neuronas que van a recibir información del medio externo y la van a llevar a la médula y al sistema nervioso central. Miremos por acá, por este lado, entonces, ¿qué otros dibujos? Yo en mis presentaciones generalmente, Profe, ¿sí? me surgió una duda. Cualquier duda que les surja, cualquier cosa que digan, interrumpan de una sin pedir permiso y así nos da la sensación de que, sí están, que esto no es ninguna grabación ni no es nada, estamos en vivo, solamente que ustedes están allá, yo estoy acá, pero estamos, como se dice, en el momento, en el aire, en el momento sincrónico exacto. ¿Qué me querías preguntar? Si ustedes tienen Eh, dudas también, perdón, si tienen dudas pueden utilizar el chat y en el chat pueden escribir, y entonces ahí sale escrito y yo pues con su nombre, respectivamente, lógicamente sale con su nombre. O la pueden así hacer directamente, pero eso no también para irse acostumbrando como a conocerlos, ¿sí? Ya que ustedes muchas veces pues no se dejan ver. Entonces, dime. pues, profe, ahorita que usted dijo que ahí en la médula espinal, en las ramificaciones, habían unos ganglios que tenían neuronas, me surgió la duda si cuando una persona convulsiona por fiebre y pierde neuronas, no necesariamente tienen que ser neuronas cerebrales, sino que pueden ser esas neuronas. Bueno, digamos que estas neuronas que están en estos ganglios, estas neuronas mandan su dendrita, que es el brazo que recibe información, lo mandan acá a la piel, entonces reciben registros de temperatura, sensión, digo, de temperatura, de tacto fino, por lo menos el tacto fino es cuando una hormiga te camina, ¿sí? Suavecito, o una caricia muy suave. Eso es tacto fino y se recibe. Ahora, presión ya es tacto fuerte, porque si te dan un golpe, entonces la piel se deprime y aquí hay unos receptores. Siempre, si hay sensaciones de frío o calor, también hay receptores acá. Eso es, lleva la información al ganglio, o sea que eso no tiene mucho que ver con eso, porque el ganglio lo que hace es recibir una información sensitiva y entrar a la médula y hacer una sinapsis ahí con... Sinapsis es la unión de una neurona con otra. Y esto, lo que tú dices de convulsiones por fiebre, digamos que no es que sea tan verdad que te van a... Convulsiones por fiebre te van a matar neuronas. ¿No? Las neuronas mueren, depende del tiempo en que usted demore convulsionando. Uno no debe convulsionar más de 1 o 2 minutos. Ya está convulsionando 5 o 10 minutos, hay muerte neuronal y va a quedar mal. Pero las convulsiones hay que atacarlas rápidamente, o sea, la gente se alarma mucho cuando hay un paciente epiléptico o está convulsionando. Los niños, generalmente cuando suben su temperatura después de 39,5, hay que estar muy pilas para bajar la fiebre porque hay de 39,5 a 40 empiezan a convulsionar. Y si no se les puede parar esa convulsión rápida, bien, hay muertes neuronales. Pero estos ganglios de acá no, digamos que son acá en la parte central, ¿no? Las energías que se producen dentro del sistema nervioso y el encéfalo. Cuando hay desequilibrios en ellas es que producen las convulsiones. Y las temperaturas altas, más que todo en niños pequeños, se llaman convulsiones febriles. No duran mucho, pero no tengan miedo si en el futuro ustedes que van a ser las futuras revelaciones de estas generaciones que estamos ahora, cuando tengan sus hijos, ustedes se van a dar cuenta de que pues, va a ser más fácil, porque tenemos tensiómetros digitales muy sensibles. No era antiguamente como con el tensiómetro convencional que baja el mercurio y mete y mire. Sencillamente, si la temperatura ya sube a 38,5, pues usted toma al niño y lo baña con agua fría. Usted lo que necesita es bajarle la temperatura para que no llegue a 39,5, 40. Luego le pega un baño. Yo he visto niños que los metemos a la, como también en esto, además de profesor, también pues trabajo de médico, porque no quise perder mi profesión como médico.
Entonces uno los tomaba y los metía a la ducha. Fría, y sentaba al chinito ahí en una silla, y el chinito llora y chilla. Luego le medía la temperatura y ya la tenía en 37,5. Entonces es una cuestión como de vigilancia. Y después de una convulsión febril, que no sea, el niño puede quedar bien, o sea, eso no tiene ninguna secuela. Se producen por inmadurez del sistema nervioso. Acuérdense que cuando un niño nace bien, su sistema nervioso viene muy inmaduro. El chinito apenas medio mueve por ahí. Lo único que él tiene bien desarrollado es la succión para alimentarse de leche y muy desarrollado también la parte de la defecación. Cuando un recién nacido está defecando, pierde hasta el 60% de su energía, lo mismo cuando se está alimentando. Bueno, entonces, ¿te quedó claro eso de las convulsiones febriles, sí? Sí, profe, gracias. Bueno, cualquier cosa que ustedes tengan, ustedes la preguntan porque sí ve que a veces tenemos ideas un poco, aunque miran hacia allá, pensamos que tenemos que aclararlas más porque nosotros pensamos que, ya una convulsión, no, están muriendo de las neuronas. Lo mismo ustedes pueden encontrar personas en la calle que pues empiezan a convulsionar. Hay muchos mitos que tirar el dedo medio, que yo no sé qué, para qué les pasa, la gente se alarma mucho, es dramático, la gente que está convulsionando está inconsciente, cuando ya dejan de convulsionar no se acuerdan qué pasó, entonces pues generalmente hay que meterles en la boca un pañuelo o algo que no deje que se muerdan la lengua, eso es lo que se dice, ¿no? O lo que se hace cuando uno ve una urgencia de esa, o una cuchara, pero si uno está en la calle, ¿dónde saca una cuchara? Y si le meten, o sea, que no se muerda la lengua porque si ellos se causan lesiones por lo que están inconscientes. Bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando vemos acá, estamos viendo la piel, lo que yo les hablaba, el sistema nervioso trae acá la información y aquí en el ganglio hay una neurona que está por fuera, se llama el ganglio espinal. Esa neurona, que la vemos aquí redondita, recibe la información y su axón va a la médula. Entonces, acá en la médula hay otra neurona, entonces ella se puede comunicar con esa neurona y darle una orden a esa neurona para que vaya al músculo y retire, por lo menos si usted está punzando la piel con un alfiler, ¿sí? O hay una lesión acá, entonces se llama arco reflejo. ¿Por qué? Porque la respuesta no necesita ir arriba al sistema nervioso central para saber que, para retirar el músculo, porque tiene que ser muy rápido. Si se está quemando, tiene que retirar rápido para que no se lesione, eso en cuestión de segundos, ¿no? Las velocidades a que viaja eso son velocidades altas, ¿sí? Pueden ser velocidades de 100 metros por segundo. O sea que entre sentir el pinchazo y retirar la mano pueden pasar 5 o 10 milisegundos, 20. Es un sistema de defensa. Porque qué tal que usted llegara y se pinchara acá y eso fuera suave. Y a los 3 segundos retirara, ¿no? Es que hasta en los dibujos animados vemos como cuando el matachito cae encima de una puya inmediatamente sale volando, ¿cierto? Mostrando esa velocidad de reacción. Los ganglios espinales siempre están en la parte posterior, ¿sí? Acá. O sea, usted ve en la médula, que parece una H, una mariposa, la sustancia gris, y la sustancia blanca está por fuera. Entonces, la sustancia gris es la que tiene siempre el núcleo y el soma de las neuronas. Ese es un principio básico. Y las otras partes son las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas se llaman a los axones. Les dicen fibras nerviosas. El arco reflejo, cuando viene acá, esto sucede de todas maneras que hay una neurona que sube al encéfalo para avisar que se pinchó. O sea, que eso no sería así nomás. Entonces, todo esto que yo les estoy señalando es como una parte para que ustedes entren a ver la parte del sistema de lo que es la neuroanatomía. Porque esto no se veía antes, sino después de la neuroanatomía. Hasta que una vez dije yo, la primera clase tiene que ser de nervioso, porque entonces cuando ellos escuchen hablar de neuronas, de cosas, de axones, de esto y de aquello, y no saben cómo está hecha una neurona. Esta es la curvatura que vemos nosotros prácticamente, el encéfalo, el cerebelo, vemos el tallo y la médula. La médula no es que venga así derecha, tiene esta contorsión, ¿cierto? Está dentro del canal vertebral o la columna vertebral, que son los huesos que la protegen, las vértebras. Hay vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacras, cosígeas, ¿no? Etc.
Si esto llega a torcer, se llama escoliosis, o sea, que la columna se va hacia un lado o hacia otro. Necesita a veces cirugía, poniendo una barra, etc. Y aquí tenemos la porción final de la médula espinal, que es esto amarillo, por acá ya casi no es funcional. Tenemos por lo menos el sacro, ¿cierto? El sacro como que es importante porque si el sacro es más levantado, pues el canal del parto es más ancho y esto, los niños nacen fácilmente por vía vaginal. Pero si el sacro es más plano, el canal es muy estrecho, tiene que nacer por cesárea. Entonces, posiblemente el sacro acá en la última parte de la columna, si tiene una curvatura pronunciada hacia allá, la mujer pues es más protuberante en sus glúteos, en su pelvis, y pues esto llega a gustar con nosotros como hombres, pues nos gusta esto porque suponemos que es un buen cuerpo, que es la belleza y todo esto. Pero en el fondo, sencillamente, lo que nosotros estamos diciendo, esta mujer me va a dar hijos que no se van a morir en el parto porque tiene un buen canal del parto, ya que el sacro es salido protuberante, o sea, tiene cola, digamos. Y entonces son cosas como inconscientes, ¿no? La belleza es muy inconsciente. Cuando tú miras a una persona y te gusta es porque los genes de ella y los genes tuyos se van a complementar de tal manera que no van a dar hijos con enfermedades autosómicas, recesivas, cosas así. Una persona puede ser de pronto muy atractiva y a usted no le gusta y usted dice, ah, si no hay química. No, lo que pasa es que la persona tiene el gen de pronto de la hemofilia y si lo une con el suyo van a salir hijos enfermos. Eso es muy inconsciente y todavía no se ha estudiado toda esa parte complicada. Pero yo más o menos la entiendo así, ¿no? Y la belleza es simetría. Si usted es simétrico, es bello, ¿sí? O sea, si la parte izquierda de su cara es igual a la derecha, exactamente igual, es mejor que si es desigual. Pero casi nunca somos como tan iguales, tan simétricos. Lo mismo el cuerpo, ¿no? La simetría es sinónimo de belleza. Y la simetría, pues, lo contrario. Usted va a ver en anatomía que uno va a ver estos cortes, ¿cierto? Sencillamente uno dice, pero eso cómo es, eso, ¿no? Es que lo que pasa es que lo que estábamos viendo, ¿sí? O sea, esto que estamos viendo acá, pues se corta así y se corta. Se corta 5 micras y se corta, o sea, que se corta en tajadas y la médula también en tajadas. Y esas tajadas son las que estamos viendo acá. Entonces decimos, este es el encéfalo y viene una vía, pintamos la vía y la vía llega acá al tallo, a la protuberancia, hace relevo aquí con esto y las cuerdas, los tazones vienen a estos núcleos y bajan a la médula. Entonces, queremos ver en esos cortes que se hacen en ese lugar cómo están conectando las fibras. En el encéfalo hay una cosa muy importante y en todo es la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, usted mira un corte del encéfalo, es un corte coronal, den cuenta que esta es la cabeza de una persona. Usted como la está cortando, pues así, ¿no? La está cortando de esta manera, así. Al cortar así, ¿cierto? Ustedes van a ver ese contorno, ¿no? Pero el corte puede ser por la mitad. Ustedes van a ver medio encéfalo y medio, se llama un corte sagital. Y el otro corte que puede ser es así, así. Entonces, así es transversal, así es sagital, por la mitad de un cuerpo, y así, hacia arriba y hacia abajo, es coronal. Entonces hay que tenerlo en cuenta para cuando nosotros estemos mirando esas partes del sistema nervioso, ¿cierto? Vamos a continuar por acá un poquito. Esos son diferentes vías, se las van a ver muy bien. El sistema nervioso simpático y parasimpático, no me quiero meter con esto tanto porque no va a alcanzar las 2 horas para poderles explicar todo. Pero podemos decir lo que yo les decía, mire cómo el sistema nervioso simpático me abre más las pupilas para que yo pueda escapar. Las glándulas lacrimales las maneja, hay sudoración. Ten en cuenta cuando un futbolista se bota un gol, lo primero que hace es escupir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una secreción de saliva bastante grande y el sistema simpático está muy activado porque para ellos aumenta la frecuencia de los latidos cardíacos, aumenta la frecuencia de la respiración, que llama taquipnea. El sistema simpático, en cambio, se paraliza el intestino, ¿sí?
O sea, porque yo no necesito hacer digestión cuando estoy huyendo para que no me maten, ¿no? Entonces, todas las secreciones del intestino se hacen menores y hay una es irrigación para hacer la absorción de hablamos de la vejiga y de la sexualidad, las gónadas, todo eso está conectado también por el simpático. Por lo menos el simpático produce la eyaculación, ¿sí? Y si el simpático está inhibido, no se produce eyaculación. Entonces, si no se produce eyaculación, pues el acto sexual va a ser muy molesto porque va a demorar demasiado tiempo y pues puede haber lesión de las paredes vaginales o cualquier cosa de esta. Y el hombre es muy inconforme porque el hombre hasta que no tenga su eyaculación o orgasmo no se va a sentir satisfecho, ¿sí? Diferente a la mujer que es como más paciente en estas cosas. En el parasimpático es lo contrario, entonces parasimpático se cierra la pupila, la glándula lacrimal se secreta menos. Todo esto es lo contrario. Sistema. Les van a enseñar cómo se dividen los segmentos de la médula espinal, ¿no? Cómo están hechos, segmentos cervicales que son 8 y están en 7 vértebras, los torácicos 12, los lumbares 5, los siguientes sacros son 5 y coccygeos ya no, casi no funcionan. Esta porción sacra maneja el sistema nervioso parasimpático en la parte de abajo, vuelvo y lo repito. Entonces, más o menos. Y vemos como por las vértebras, por unos agujeros que tienen las vértebras que llaman agujeros de conjunción, salen los nervios espinales, que son los homónimos de los pares craneales en la cabeza. O sea, van a ser las mismas funciones sensoriales, funciones motoras para mover los músculos. Por lo menos en la cara, ustedes han visto en los celulares todas las expresiones que se tiene en la cara, se han hecho con estos matachitos, ¿sí? Y es una expresión prácticamente que solamente la tiene el ser humano como para mostrar su estado de ánimo, ¿no? Entonces, cualquier cosa así. Y uno con la cara, con los músculos de la cara, está muy conectado al sistema límbico o al sistema emocional para expresar las cosas. Solo los psicópatas que le faltan conexiones cerebrales y que matan gente y todas esas cosas, se asesinan en serio, porque no hay conexiones cerebrales hechas a veces. Uno es malo no porque quiera ser malo, sino porque su sistema nervioso en algunas partes quedó mal hecho o alguna cosa de esas. Entonces ellos no sienten, los psicópatas no sienten el remordimiento de haber desmembrado a una persona y por la noche duermen tranquilos y no vuelven a pensar y tienen remordimiento, y etcétera. Y los delincuentes, ¿no? También, todo eso tiene que ver. Bueno, continuemos, no se olviden tener los micrófonos apagaditos. Cuando llevemos una hora, vamos a hacer un descanso de 5 minutos y continuamos para unos. Nosotros tenemos que proteger nuestra voz, como dice un dicho. Bueno, y gracias a estos computadores, por lo menos yo estoy aquí frente a la pantalla y estoy hablando suave. Cuando uno está en clase le toca fingir más la voz, etcétera. Aunque ahora tenemos buenos sistemas de audio. Bueno, des en cuenta que acá el sacro llama la atención. Uno dice, ¿por qué lo llaman el sacro? Porque esto era considerado sagrado, el hueso sagrado por la forma que tenía como escudo y todo. Uno a veces se cae, como que se cae. Ay, Dios mío. Cristian Camilo, ¿me hace el favor y cierra el micrófono? Bueno, vamos a continuar. No hay problema, no me gusta. Trate de no abrir ese micrófono porque a veces han contado ahí unas historias y han llorado contándole a alguien algo. Entonces, vamos a ver por acá donde íbamos. Acá podemos observar nosotros lo mismo. Entonces, podemos encontrar de que el sistema del encéfalo, ¿cierto? Ustedes pueden mirar a una persona y ya le dicen, mire, allá adentro tiene el encéfalo, el cerebro arriba, el diencéfalo por acá, el cerebelo, el tallo, todo eso, el bulbo raquídeo, que se me olvidó mencionarlo, y la médula. El cerebelo, que lo llaman el árbol de la vida, porque tiene forma como un arbolito, ¿sí? Con ramitas.
pero está muy bien protegido. Mire la cantidad que hay. Tenemos nosotros la piel, el cuero cabelludo, tenemos la tabla externa que es de un hueso fuerte, tenemos un hueso esponjoso y tenemos la tabla interna. O sea, si usted le pegara un varillazo para matarlo, entonces llegan y le pegan acá y le parten la tabla externa, pero es fuerte. Entonces luego este hueso de aquí que se llama el diploide es un hueso más suave, más esponjoso, pues, pero tienen que partirle esta tabla interna que es dura y entonces ahí sí le producen una fractura de cráneo deprimida que va a comprometer las meninges. ¿Qué son las meninges? Son unas membranas que cubren el sistema nervioso en todas partes, son la dura madre, la aracnoides y la pía madres. Van a tener una clase solamente de meninges. Entonces usted le pegan un golpe acá, le parten la tabla interna. Si usted ve que el asesino quiere seguirlo golpeando, entonces mueva la cabeza para que le pegue acá. Y luego para que le pegue acá. Y luego para que le pegue acá. Porque si usted se queda quieto, entonces le da un golpe acá y le sigue golpeando acá. ¿Y qué pasa? Le va a romper la tabla interna y lo va a matar prácticamente, ¿sí? Porque le va a exponer la masa encefálica. Pero después de un martillazo uno queda inconsciente como para decir, bueno, me voy a mover para que me peguen acá y me partan la tabla externa acá y acá y no me puedan, ¿no? Eso no es, sí. Cualquier cosa que penetre esto, el encéfalo es muy delicado, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que por eso existen tantos huesos. Si yo no tuviera estos huesos, entonces imagínese usted que yo tuviera solamente las meninges. Cualquier accidente me podría lesionar. Esto es una fotografía que nos muestra ese encéfalo, cómo, ¿no? Está sacando un montón de nerviecitos. Entonces, estos son los pares craneales. Y los pares craneales que me van a cubrir a mí, pues me van a proteger primero. Toda la sensibilidad de la cara, por lo menos el trigémino, ¿sí? Todos los movimientos de los músculos de la cara por el facial. El movimiento de la lengua por el glosofaringio, la sensibilidad del gusto por el facial. Los movimientos oculares, como le dije, tienen muchos pares craneales asociados. Y la sensibilidad de toda la cara y del cuero cabelludo, dada por el trigémino. Entonces, bonito. Que alguno que supiera trabajar las artes plásticas pudiera hacer esto en plastilina, ¿cierto? Ahí ustedes ven como la posición del cerebro dentro de nuestro cráneo, ¿cierto? Entonces, por lo menos una lesión que me toque el tallo cerebral me va a dejar completamente con unas parálisis, movimientos involuntarios. El tallo es muy delicado, ¿no? Porque ahí hay muchos núcleos. Son los núcleos de los pares craneales que me mueven todo, están generalmente ahí en ese tallo cerebral. Y el cerebelo en la parte posterior, como por decir algo, controla es el coordinador de movimientos de nuestro cuerpo y el tono muscular. El tono muscular es que nuestros músculos deben tener un tono determinado para poder estar parados, sentados, caminar. Hay unos músculos que ese tono ayuda. Si uno pierde el tono muscular, cae desmayado al suelo, ¿sí? Y el tono muscular lo pierde uno cuando se duerme. Una persona dormida no tiene el tono muscular. Usted agarra a su hermanito que está dormido y le alza un brazo y él no se deja mover, ¿cierto? Mientras no se despierte. Y el tono muscular se va perdiendo cuando uno se va quedando dormido, entonces uno se va relajando, se va relajando. Yo por lo menos cuando estudiaba esto miraba a mis hijos pequeños y yo me daba cuenta que cuando ellos se iban a quedar dormidos movían un dedito, movían otro, empezaban a desconectarse, ¿cierto? Poco a poco, hasta que escucha uno ese ruido que la persona se queda dormida, que es el... No, le quiere volar al esposo, uno y dice, no, espera que se duerma, ¿sí? Y escucha ese murmullo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que me quedó sonando lo de los golpes en la cabeza. Acerca de eso. Cuando uno le golpea en la cabeza, ¿qué es lo que genera que uno se desmaye o así? O sea, ¿qué está sucediendo? Depende del totazo, ¿cierto? Pero si un golpe fuerte en la cabeza causa de una vez desmayo, o sea, pegarle con un objeto contundente, pero no siempre. Por eso te decía que si tú sufres un ataque que te da, ¿no? Como uno lo ve a veces, pues uno generalmente siempre sé que pone las manos, etcétera. No dejarse golpear la cabeza si puede huir, pero si es una mujer contra un hombre, pues nunca puede porque el hombre es testosterónico, fuerte y la puede dominar. Cuando una mujer va a pelear con un hombre, tiene que agarrar algo, un matero o algo en la mano, porque
va a ser dominada y esa es la violencia contra las mujeres, se fundamenta a veces que las mujeres empiezan a pelear, a joder, como se dice, celosas y dígale al hombre y oféndalo, pues el hombre a lo último sabe que le da, ¿sí? Antiguamente le pegaba mucho a las mujeres, hoy en día las mujeres ya pues tienen sus defensas, pero antiguamente era una costumbre llegar y pegarle a la mujer. Y las mujeres a veces les gustaba que les pegaran, yo no sé por qué. Después porque yo empezaban a llorar y eso y todas esas cosas. Y luego terminaban reconciliados en una relación sexual. Entonces parece que llorar mucho y estar así hacía más intenso el orgasmo. Son cosas que uno lee a veces y que le quedan como sonando, pero tampoco quiere decir que sean exactas. Entonces, chica jamás se atreve a empezar a pelear con un hombre, a golpearlo porque puede salir perdiendo, ¿sí? Generalmente. Después de estudiar el Profe, qué cerebro, pena, una pregunta. ¿sí? Usted mencionó como algunos reflejos que uno tiene como antes de dormir, como mover un dedo o algo así. ¿Por qué ocurre eso? Porque estás perdiendo el tono muscular, entonces hay partes que se excitan y hay movimientos, ¿cierto? Pero eso quiere decir que se está quedando durmiendo. Ya entró como en ese ciclo de quedarse dormido y por lo menos usted dice, esta noche me voy a concentrar bien para darme cuenta en qué momento me quedé dormido. ¿Eso es posible o no? Eso no es No, no posible. creo. Usted nunca se dará cuenta en qué momento. ¿Sí se sabe cuándo se puede dar cuenta? Cuando usted en ese momento faltan 3 segundos para que se quede dormido y pasa un zancudo. Y usted, uy, no, mejor dicho, no sé, me provoca matar, prender la luz y buscar y matarlo porque para supremamente fastidioso que le interrumpan ese momento de perder el tono muscular y quedarse dormido, ¿no? Hay castigos, por lo menos en las cárceles, que hay gente muy áspera, gente muy rebelde, donde aplican castigos fuertes, ¿sí? Lo meten en un foso y en ese foso cada 5 minutos suena una alarma muy duro en una celda y entonces él se despierta y tiene que ir a apagarla porque es muy duro, ¿sí? Y al apagarla, entonces como tiene tanto sueño empieza a quedarse otra vez como dormido y vuelve y suena. Son castigos como para disciplinar, que tienen, pues, ya están quitando, ¿no? Para disciplinar a la gente que es muy rebelde, que sigue, no tienen cambio, ¿no? La cárcel es para eso, ¿no? Para tratar de aplacar a la gente y para guardarla de la sociedad, porque son personas que pues son antisociales, ¿no? No les interesa robar o matar o hacer cualquier cosa de esas. Y siempre hay mucha gente metida en ese cuento, ¿no? Entonces usted pierde el tono muscular. Ahora, cuando uno empieza a despertarse también, si ustedes tienen la oportunidad de ver una persona que está durmiendo y mirarla hasta que se despierte, también empieza a ver uno que hay como un ligero parpadeo, que empieza a ver tono muscular, entonces sucede lo mismo, empiezan a mover algunos deditos, unas cosas, hasta que ¡pum! Uno abre los ojos y dice, he resucitado. Porque alguien dice que la vida está compuesta de muchísimas vidas y cada día es un día de vida y uno muere cuando se duerme y resucita cuando se despierta. También son cosas, ¿no? Pero en realidad cuando uno está durmiendo el cerebro funciona más. O sea que no está descansando, estás reponiendo, procesando información, guardando, archivando. Hay una cosa muy importante, cuando ustedes estén estudiando para los previos, estudien fuertemente, pero duerman, porque cuando uno duerme memoriza lo que acaba de aprender y todo eso, lo memoriza en el momento de dormir, porque el cerebro lo asimila. Hay estudiantes que a veces pasan derecho para un previo que tienen a las 7 de la mañana, lo he visto, sobre todo en medicina, que hay estudiantes muy compulsivos, y no es aconsejable porque entonces no memorizan tan adecuadamente, ¿no? Esto se llama la división de las áreas cerebrales. Entonces tenemos acá un cerebro anterior, posterior, temporal, occipital. Y en esta parte está la parte sensitiva y motora, que se llama la cisura central. Por aquí el cerebro se divide por la cisura lateral. Esta se llamaba de Silvio antes y esta de Rolando. El área 4 es el área que genera todos los movimientos voluntarios y esta área posterior, que es la 312, ahí llega toda la sensibilidad de nuestro cuerpo. Tenemos la corteza prefrontal y frontal y todo eso lo van a ver muy bien. Pero ahí están los huesos son muy diferentes. Entonces tenemos el hueso frontal, la parte frontal y el cerebro frontal es muy importante para la parte motora y para la parte deductiva. Tenemos
el hueso parietal, que está en esta parte, el hueso temporal, el hueso occipital, y los huesos de la cara que se verán en sus respectivos momentos. Toda acá la apófisis estiloide, los huesos. Hay un hueso central que es el hueso sigmoidal que como que encaja bastante todos estos huesos. Digamos que en el año 1900 se desentrañó por primera vez el problema de las neuronas y este pequeño niño que ganó el premio Nobel en 1906 se llama Santiago Ramón y Cajal. Antiguamente las fotografías del pasado eran una fotografía muy elaboradas, póngale al niño esto, siéntelo aquí. Llegaba un fotógrafo con una camarota esa grande. Ustedes han visto las fotos antiguas como toda la familia posa, los niños se hacen adelante, y los adultos están acá. El fotógrafo era un especialista en distribuir la gente. Y Santiago Ramón y Cajal, que es un español, era un español, entonces acá ya es más viejito, mire, ¿sí? Este niño, miren las facciones, después de 50 años, es este, así como le pasa a uno también, ¿no? Santiago Ramón Cajal era un médico y en la antigüedad, digamos, los médicos no tenían tantas cosas para hacer, porque no había radiología, no había métodos diagnósticos, exámenes médicos, análisis de sangre, mucho menos. Entonces ellos estudiaban mucho lo que era la parte anatómica e histológica. En la época de Santiago Ramón y Cajal ya se había descubierto el microscopio, entonces empezaron a ver. Entonces, miren ustedes acá la Universidad de Barcelona, estas universidades antiguas europeas, siempre, a pesar de tener plantas y edificios muy grandes, ellas conservan la arquitectura de sus entradas principales, como decir aquí la Santo Tomás. Ustedes van a la Santo Tomás abajo, sí, pero eso está muy más situado por aquí en Comuneros, que yo no sé qué, y se ve la universidad, pues la parte antigua ya se ve hacia adentro, porque la parte a veces de afuera las modifica, ¿no? Entonces, ojalá ustedes tengan la oportunidad de hacer un doctorado en la Universidad de Barcelona. Sé que muchos de ustedes lo harán, pero otros no. Caminarán por estos lindos pasillos. En la plaza de Cajal, que todavía se conserva en España, entonces el natalicio de los 100 años, ¿no? Que ya se puso esta placa, la visita a la gente en España, ha sido el más grande científico que ha dado España y el único, creo que ha ganado premio Nobel de Medicina y Fisiología. Entonces ustedes pueden ver cómo se tiene esta parte en Zaragoza, ¿cierto? Al Universal Santiago Ramón y Cajal, padre de la neuroanatomía. La neuroanatomía es diferente a la neurología. La neurología más que todo es clínica. La neuroanatomía es de las ciencias básicas, hacer una descripción de todo lo que forma este sistema nervioso. Le meten a uno el cuento de que esa era la cama de Cajal y que esa era el inodoro de Cajal. Antiguamente usaban esas especies de mica con ese bracito para la gente no, para orinar de noche o para hacer las necesidades. El baño de la casa quedaba muy lejos en los pueblos, ¿cierto? Usted dormía aquí, el baño quedaba como a 40 metros y en la oscuridad usted le daba miedo levantarse. A veces esto lo hacen es por turismo. Yo no creo que la cama de Cajal todavía esté ahí, pero bueno. Mire el busto que se le hizo a Cajal tan hermoso, reconociendo gran personaje de la ciencia española, ¿cierto? Pero antes de Cajal existió él, se llamaba Camilo Golgi. Entonces Camilo Golgi descubre el aparato de Golgi utilizando las sales de plata y es un gran descubrimiento para la época en la célula. Ustedes saben que el aparato de Golgi tiene que ver con la terminación de la fabricación de las proteínas, o sea, las proteínas que se producen en los ribosomas, en retículo endoplasmático rugoso, tienen que ir al aparato de Golgi como para que les pongan marca, les pongan glicoproteína, las empaquen bien y las exporten. Entonces, Camilo Golgi era profesor de la Universidad Italiana, también fue político, fue alcalde y toda esta cosa, y usaban estos bigotes, ¿no? Estos mostachones. Él fue profesor, también médico, fue profesor de Cajal, y Cajal era su estudiante estrella, ¿no? Muy inteligente Cajal. Entonces, Camilo Golgi fue el primero que logró teñir el encéfalo, o sea, sacó cortes muy delgados y hizo estas tensiones y vio estas
arañas, por decirlo así, ¿no? Y él saca la teoría, la primera teoría del sistema nervioso es la teoría reticular. O sea, dice, el sistema nervioso, el encéfalo, el tejido nervioso está formado por un gran retículo y ese gran retículo se unen unos con otros porque tienen prolongaciones, formando una newborn o una gran malla, ¿no? Entonces, fue un descubrimiento muy grande para la época, pero mal interpretado. ¿Por qué? Porque la teoría reticular no es la teoría exacta. Ahí tenemos la Universidad de Bolonia. Y ahí queda algo muy bonito. Si ustedes van a España alguna vez, yo nunca he ido, pero pues por internet puede ir uno a todos lados. Con gafas virtuales puede hacer turismo virtual, que la gente pues quiere montar en avión y llegar a hoteles. Y el sueño de todos nosotros, las personas que somos de clase media o todo, viajar. Uno dice, si yo tuviera plata, viajaría. Las personas que tienen demasiado dinero ya no les gusta viajar, para ellos viajar es una jartera porque ya es como todo, entonces ya no les gustan los aviones. Entonces quieren ser como nosotros, ¿sí? Vivir más tranquilos en sus casitas con sus comodidades. Ustedes allá pueden ver esto por lo menos, ¿sí? Es un museo muy grande y muy hermoso. Pueden ver esto. Entonces las primeras tensiones de Golgi mostraban esto, él por lo menos es cerebelo. Entonces él utilizó un colorante que sí verdaderamente podíamos ver las neuronas, pero él no sabía qué eran las neuronas. Interpretó mal. Son las sales de plata. Golgi al mirar esto, porque era su alumno, ya estaba independizado, ya era profesor, no podía interpretar qué colorante, porque en la antigüedad, como decir usted, se hace la prueba de error, se utilizaban cientos de colorantes para ver cuál era el mejor o si usted descubría algo. Y entonces, por decir algo, de alguna manera ilegal, o yo no sé cómo cuenta la historia de esto, que él consiguió las sales de plata o se dio cuenta o alguien le dijo que Golgi usaba las sales de plata para hacer estas coloraciones de la teoría reticular. Él las consiguió y hizo también las coloraciones. Entonces, y hizo dibujos. Entonces, en esos dibujos que hizo Cajal, él empezó a percibir de que veía unas estructuras parecidas a las células, ¿no? Y ahí fue cuando se le prendió el bombillo y Cajal dijo, no, no es una newborn, no es una gran malla que transmite corriente eléctrica, que ya lo decía Cajal, sino que son células modificadas. Entonces, las neuronas son células modificadas, tienen un núcleo, un nucleolo, un citoplasma, pero tienen prolongaciones muy largas. Esas prolongaciones Cajal las llamó neuritas. Neuritas. Y hizo estos dibujos. Entonces Cajal saca lo que llama la doctrina neuronal. La doctrina neuronal le tiene estos apartes que de pronto ustedes tienen que memorizarlo. El más fácil de todos, el tejido nervioso está formado por células como todos los tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Ya que la célula es la unidad funcional y estructural de la vida, pero las células son independientes. O sea, una célula es como nosotros, una persona en medio de la sociedad es el cuerpo. Somos independientes, hacemos nuestro trabajo, producimos nuestras cosas, recibimos órdenes o señales y es muy ordenado. Haga de cuenta un mundo perfecto. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer y se le da su alimento por medio de la sangre. Pero hay células que se vuelven rebeldes, como los antisociales, que no quieren seguir las normas y ahí es donde se forma el cáncer. ¿Sí? Empiezo a crecer por mi cuenta, no obedezco señales, me como lo que le corresponde a las otras células, porque las células cancerosas son muy dragonas. Pero también, por lo menos, los quimioterápicos también quieren devorarlos, y por eso la quimioterapia es muy importante para el cáncer, porque destruye las células tumorales que tienen más afinidad por los quimioterápicos. También lesiona las otras células, pero muy poco, depende del... Pero ante el cáncer la quimioterapia es como una obligación, si no el tumor te mama, y la radio, ¿no? La radioterapia. Si no, el tumor te puede acabar en cualquier momento. La teoría neuronal decía eso por células. Segundo, como eran células, entonces no era un retículo, no era una unión, una gran malla, sino que
Entre las células habían espacios, porque la célula no es continua. Entonces, la segunda parte dice que entre las células del tejido nervioso hay unos espacios eh, donde se comunican sustancias químicas de una célula a otra. Esto lo supuso Cajal, porque ya se tenía algo sobre sustancias químicas que en la depresión hacían falta, por lo menos la serotonina causa síndromes depresivos, el exceso de dopamina te puede dar paranoia, esquizofrenia, sentir que lo están persiguiendo, todas esas cosas. La personalidad de nosotros funciona por la química. Cuando uno sabe esto, uno entiende a las personas y no pelea con ellas. Porque si esta persona me está insultando, me está diciendo, no, tiene mucha dopamina en su manera de ser. Entonces, si usted se casa con una mujer muy peleona y le pelea, pues cállese, ¿sí? No le diga nada y aproveche cualquier momento para volarse del apartamento, ¿sí? Pero si lo deja, ¿no? Porque a veces ellas quieren que uno los escuche. Lo mismo sucede con los hombres paranoicos, con los celosos, con todo eso. Todo eso es pura química cerebral, ¿cierto? Él decía eso, o sea, que estas células, estas prolongaciones se unían con otras neuronas, pero había este espacio, el espacio sináptico, que es muy pequeño, pero él no lo podía comprobar. Entonces, hasta 1952, cuando se inventa el microscopio electrónico, se corrobora este apartado de la teoría neuronal. Las sustancias químicas que pasan de un lado a otro se llama sinapsis. Pero a veces esto se pega a esto sin que exista este espacio y sin que hayan sustancias químicas acá que pasen de acá a acá para seguir la transmisión nerviosa. Está pegado y hay unas uniones comunicantes que son uniones celulares. Eso forman las sinapsis eléctricas y estas son las sinapsis químicas cuando se utiliza un transmisor. Supongamos que yo tengo aquí serotonina. La serotonina pasa a las otras células, pero la serotonina se queda pegada porque no hay una enzima que la quite de acá. Entonces, la serotonina, si hay poca serotonina, usted va a empezar a sentir depresión y puede llegar a un síndrome depresivo muy fuerte. Se usa fluoxetina, que es un medicamento Prozac, pues cuando la serotonina se pega acá, permanece pegada y entonces no hay depresión. O sea, ustedes más adelante lo van a ver. Aquí siempre cuando un neurotransmisor pasa de esta neurona a la otra, él hace su acción y es destruido por unas enzimas que hay acá, porque él no se puede quedar ahí porque entonces la acción continúa. Entonces a veces falta la enzima que lo destruya o falta alguna cosa, entonces lo veremos después, no me quiero meter tanto en eso. Entonces Santiago Ramón y Cajal da esas aparte de la teoría neuronal y pues para que ustedes tengan en cuenta cómo se descubrió esto y se delucida el último misterio, que es el tejido nervioso. Fue lo último ya que se descubrió para saber cómo estaba hecho nuestro organismo. Santiago Ramón y Cajal también llama esto neurona. El término neurona viene como de nervios, como pues, los nervios que se descubrían en los brazos y en las piernas son de un color blanco, parecido al tejido nervioso. Y también dice que la neurona tiene tres partes fundamentales, que es el soma neuronal, que es donde se encuentra el núcleo, y es la parte más importante y trófica de la neurona. Si muere el soma, la neurona muere. El soma recibe también el nombre de cuerpo neuronal o pericardio, lo van a encontrar así en los libros. Del soma nacen prolongaciones que llevan membrana y llevan citoplasma por dentro. Entonces le dio el nombre de dendritas, que es la parte por donde generalmente se recibe la información. Se recibe por las dendritas, va al soma y aparece otra estructura que él nombra que es el axón. El axón lleva a otra neurona, termina acá en estas ramificaciones que se llama teledendrón, que son las ramificaciones. Y en la punta de esas terminaciones existen esto que llaman botones sinápticos. En esos botones sinápticos, ¿qué es esto? Están los neurotransmisores, que están metidos en unos paquetes llamados vesículas sinápticas. Por ejemplo, una vesícula de esta puede tener 80 millones de moléculas de acetilcolina, ¿no? Y para que estas vesículas puedan botar su neurotransmisor al espacio sináptico y que le llegue a la otra neurona,
tiene que pasar por la membrana, acuérdense, no por dentro, por la membrana tiene que pasar un corrientazo eléctrico. Cuando ese corrientazo o potencial de acción llega por acá, se abren unos canales que llaman canales de calcio y entra el calcio y el calcio es el que coge estas vesículas, las lleva acá y las degranula al espacio sináptico. Son calcio que entra por... Pero para que se abran los canales de calcio tiene que pasar el corrientazo, él lo sabe, ¿cierto? O sea, se llama el potencial de acción, lo van a ver muy bien. De las vesículas, por eso si usted tiene mucho calcio, entra más calcio y aumenta la velocidad y entonces se pueden brincar los músculos. Uno a veces ve que los músculos saltan solos, son hipercalcemia, ¿cierto? O lo contrario, va a causar parálisis, puede causar una hipocalcemia, muerte respiratoria. Pero eso lo va, porque si los músculos respiratorios no funcionan, se paralizan. Pero esto igualmente, ¿no? Nosotros vamos a ver que la primera parte de las neuronas es esta, el soma. Entonces el soma contiene el núcleo de la neurona. Y este es el núcleo, generalmente el núcleo es redondo. Y tiene un nucleolo, lo que lo asemeja a un ojo de búho o a un ojo de pescado. Esta sería la pupila, ¿cierto? Y este sería el iris, este sería el borde del ojo. Eso depende, ¿no? Yo en diferentes idiomas, por lo menos en los rusos le dicen ojo de búho. Acá se le dice ojo de pescado porque parece esa. Y el citoplasma de la neurona porque estamos hablando del soma, o sea, estamos hablando de esto. De esto. Aquí está el núcleo, o sea, nucleolo, y el citoplasma está acá. Ya desde mucho antes se había visto cosas en las neuronas, pero no habían sido bien interpretadas. Por lo menos en el año de 1860, Federico Nis, no Federico Nis, el filósofo, ¿sí? Él veía este ojo de pescado, pero ni sí, le pasaba por la cabeza que ese era el núcleo de una célula y menos esto del nucleolo, pero veía estas cositas, estas manchas. Entonces él le dio el nombre del cuerpo de Nis. Más adelante se descubrió que el cuerpo de Nis eran retículo endoplasmático rugoso y ribosomas. ¿Para qué sirve el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas? ¿Qué hacen ellos? Ayudan a la generación de proteínas, ¿no? O sea, Ellos son fábricas de proteínas, de péptidos y de enzimas. Miramos acá, entonces vemos en microscopía electrónica el núcleo y vemos acá algunas neuronas con sus núcleos en algunas partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la neurona produce acá en el soma, produce los neurotransmisores, los péptidos y las enzimas, porque acá es la fábrica, y los transporta por el axón con un transporte que se llama transporte anterógrado, que va por los microtúbulos, no por la membrana, es diferente al potencial de acción. Transporte anterógrado transporta por esos sitios, por unas moléculas llamadas cinesinas, y los coloca aquí en los botones terminales, ¿sí? Para que ustedes sepan, ¿no? Que esto que llega acá es un producto de exportación de allá, del soma, por transporte anterógrado. Y aquí es que van a actuar, ¿no? Vamos a hacer un reparito de 4 minutos. No voy a parar la grabación, la voy a dejar ahí. Entonces ustedes pueden hacer cualquier cosita en estos 4 minutos y ya llegué, ya vengo.
Bueno, ok, vamos a continuar. Podemos ver, además de esas cosas, porque es que la histología trata de, pues lo que les he hablado son cosas generales, pero digamos, las neuronas también tienen una membrana celular común y corriente, con un glucocáliz, con proteínas, con todo lo que ustedes ven en las membranas celulares, que son los fosfolípidos, los canales iónicos, todas estas cosas. Ella tiene su membrana normal, pero tiene cubriéndola una lámina basal de tejido muy delgada de tejido conectivo. O sea, la neurona, la membrana no está expuesta directamente al líquido tisular a todo, sino que tiene una lámina basal que le sirve para protegerla, para darle consistencia, y está encima de la membrana celular de la neurona. Entonces, mirando el soma nuevamente, entonces vemos el núcleo redondo, el nucleolo. Estos son los cuerpos de Nys, estos son los agregados de retículos endoplasmáticos rugosos y ribosomas, como esos que están acá, que fueron los que se tiñeron hace más de 200 años, pero no interpretaron. El soma igualmente, como cualquier célula, tiene mitocondrias, pero las mitocondrias de las neuronas son más numerosas. ¿Ustedes se han puesto a pensar cuántas mitocondrias tiene una célula en promedio? Nunca lo han leído de pronto. Entre 2000 y 2000 mitocondrias, las neuronas pueden llegar a tener hasta 5000 mitocondrias. La célula es altamente energética y por eso necesita oxígeno constantemente. El encéfalo y todo esto pesa aproximadamente 1350, 1380 gramos. Entonces, supongan que una persona de 100 kilos, ¿sí? Solamente el 2% o el 1.3% es tejido encefálico, es tejido nervioso. Y el resto, pues, sería su cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, estos 2 kilos, por decir, consumen el 20% de toda la energía. Y el otro 80% lo consumen los 98 kilos. O sea, el tejido nervioso está súper activo, está, como la neurona no se puede dividir, tiene que hacer todas sus funciones, tiene que renovar todas sus organelas, reparar sus membranas, y es una célula que de la tercera semana de vida, después de la fecundación, que empiezan a formar las neuronas, después de la tercera, cuarta semana de vida y que empiezan a funcionar, no deja de funcionar durante, como todos nuestros órganos, constantemente, hasta unos 70, 80, 90 años, que es el tiempo de nosotros como mortales. Y acuérdense que yo les dije que cuando uno duerme, trabaja más. Pero hay una cosa que se llama la meditación. La meditación es una cosa como rara porque uno dice, pero ¿qué es la meditación? ¿Y qué medito? ¿Sí?
Resulta que la meditación sencillamente es lograr de que no hayan sinapsis en el cerebro, ¿sí? O sea, que podamos darle un descanso a esa máquina. Y eso es muy difícil llegar a hacerlo. Y ahí es cuando se siente ese, ¿cómo se llama? Esa luz blanca que queda trascendido, que uno ha trascendido, que todo. Pues son cuestiones que pues, yo soy un poco religioso, ¿no? Pero sí he logrado mirar que si uno logra meterse en una parte donde no escuche sonidos, ni luces, ni nada, y tratar de llevar al mínimo, porque es que el alto gasto metabólico de estas neuronas también puede desencadenar, no se sabe, sí, pero por lo menos ahorita el Alzheimer o el Alzheimer es un gasto de las neuronas, ¿sí? O sea, así como a uno le da artritis o le da tal cosa por utilizar tanto una parte de nuestro cuerpo, se le acaba, como decir, el kilometraje a las neuronas. O sea, empiezan, y por eso esta enfermedad es tan grave, ¿no? Porque como uno estuviera muerto en vida, lo último, no saben dónde está situado, quién es, nada, cumpleaños, todo eso, ¿no? Algunos decían que no, que mejor, porque se quitaban todos los problemas de encima y seguía vivo. Entonces todo es relativo, ¿no? Pero sí, ustedes cuando quieran descansar bien, y eso se lo aconsejo de ahora, porque uno cuando tiene las neuronas muy jóvenes, uno quiere escuchar música, quiere parrandear, quiere bailar, quiere... ¿sí? Sí. Mira, las personas de más edad son lentas, le fastidia la música, esto y aquello. Todavía no se sabe verdaderamente qué es lo que pasa, ¿sí? Pero algunos dicen que, pues para que hay que ahorrar mente, entonces que para qué matarse tanto leyendo y estudiando. Eso es relativo, ¿no? Pero algunos dicen que eso es que si usted hace crucigramas, sopas de letras y cosas así, que es mejor que no hacer eso porque eso gasta cerebro, ¿no? Entonces, otros dicen que no, pues hasta ahora nos han dicho que eso lo mantiene a uno activo y que los crucigramas y que eso, ¿no? Pero las teorías que han salido, pues, ahora también es genético, ¿no? Yo ayer veía a una persona de 100 años en televisión, una abuela, y todavía normal, y hablaba y hasta regañaba todavía. Entonces eso tiene que ver mucho con la genética. Alguien dice, la edad que viven nuestros padres y nuestros abuelos va a ser la misma edad que vivamos nosotros. Claro que hay que, la dieta, los alimentos son importantísimos para alcanzar la longevidad. Y eso es importante desde jóvenes, ¿no? No bebidas azucaradas, alimentos procesados, carnes, embutidos, todo eso. No debe comer a los campesinos en la plaza de mercados, cosas que no sean así. ¿Qué otra cosa les puedo explicar yo del soma, no? Además de los cuerpos de Nys y de las mitocondrias, bueno, podemos encontrar los microtúbulos. Los microtúbulos se encuentran acá en el soma y le dan el esqueleto o la forma al soma, así como los huesos de la neurona. Entonces se llama el citoesqueleto, es el principal componente del citoesqueleto. Los microtúbulos se encuentran también abundantes en el axón. El axón está lleno de microtúbulos. Y por esos microtúbulos es que vamos a transportar los neurotransmisores que se producen en los cuerpos de Nys. Los vamos a transportar por ese transporte, mire, anterogradi. ¿Sí? Ese es el inglés que yo sé. ¿Sí? This is the son of the cell neurons. Is travel for the axon is this neurotransmission in synapses for another neuron here, ¿sí? O sea, acá eso anterógrade es de acá hacia acá, pero existe otro transporte que se llama retrógrado, que es de acá hacia acá. Entonces, yo necesito fabricar mis sustancias con las cuales voy a comunicarme con la otra neurona y voy a hacer todo ese paso de la corriente nerviosa para que haya sí, funcionamiento en nuestro... El síntesis lo transporto anterógrado. ¿Por dónde lo mando? Por los microtúbulos. O sea, los microtúbulos son un sistema de transporte como verdaderas autopistas dentro de la neurona. Porque es que una sustancia para llegar de acá hasta acá, si no hubieran autopistas, pues tendría que atravesar el citoplasma y sería muy gravoso. Entonces, denos cuenta que ya las neuronas ya existían autopistas hace mucho tiempo y nosotros como humanos hasta ahora las estamos construyendo. Cuando el neurotransmisor llega acá, ¿no? Se acumula ahí, mire las vesículas. ¿Qué neurotransmisores pueden ser? Muchos.
serotonina, dopamina, sustancia P, GABA, ácido glaminobutírico, inclusive sustancias del sistema digestivo. Están ahí, la colecistosis pueden llegar a ser neurotransmisores, porque el sistema digestivo se relaciona mucho con el sistema nervioso. O sea, la gente que sufre de depresión también sufre como de estreñimiento, como de cosas así, ¿no? Más que todo por la serotonina. Yo lo que quiero es que sepan ustedes que sirve, que existe un transporte por ahora anterógrado por los microtúbulos para traer los neurotransmisores acá y que puedan actuar en el espacio sináptico y ser dados a otra dendrita. Si ese neurotransmisor pasas al músculo, eso se llama placa motora. Entonces, eso ya anótenlo porque es importante en esta clase. Placa motora es cuando ya la neurona no le pasa a otra neurona el mensaje, sino se lo pasa al músculo. Y la placa motora, el músculo también es un tejido como la neurona, excitable. Entonces el músculo se excita y empieza a transmitir un potencial de acción por su membrana. Hay una enfermedad que se llama miastenia gravis. La miastenia gravis es cuando la neurona se comunica con el músculo y el músculo tiene receptores defectuosos. Entonces la persona que pues, no le puede llegar el mensaje al músculo, entonces empieza a tener problemas como que se le paraliza un labio, que se le cae un párpado, ¿sí? Anoten ahí miastenia gravis y me miran unas fotos luego en el smartphone. Profe, una duda. Sí, Esto también tiene que llegar a ver en algún punto con los llamados tics. sí, los TIS, sí, claro. Pero es que digamos que hay TIS que son TIS ya por destrucción de algunas neuronas en el sistema nervioso central donde usted está hablando y de pronto hace un gesto, ¿cierto? Esos son como los TIS. Y lo otro es cuando usted el músculo le salta, por lo menos usted siente aquí que en la pierna un músculo le vibra, hace pa, 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 ¿sí? Eso es por hipercalcemia, ¿sí? Diferente. Es que está comiendo mucho queso, está comiendo mucho leche, ¿no? Y como a veces las amigas de uno, ¿sí? Que te quitan la edad. Entonces uno dice que tiene 37 años y está tomando Caltrate. Dios mío, ¿sí? No, no, ya tiene más. Bueno, este cuadrito, como esto la grabación le queda, ustedes revisan ahí, miran y profundizan algo. El transporte retrógrado. Bueno, el transporte anterógrado lo hacen unas proteínas llamadas las cinesinas o moléculas bailarinas que van girando en un campo eléctrico por los microtúbulos y transportan la sustancia hacia acá y la dejan ahí. Esto es como la carga de ellas, estas vesículas, ¿no? Después de que el neurotransmisor se utiliza, se recata, a veces se recata y se llevan las sustancias, esas materias primas, ese reciclaje se lleva hacia acá. Y con él volvemos y construimos parte de estas moléculas y volvemos. Hay reciclaje. Entonces el transporte anterógrado es un transporte lento comparado con el anterógrado y es un transporte de reciclaje que pues se utiliza. Mire, ya las neuronas están haciendo reciclaje antes de que, nosotros nos volviéramos una civilización como seres humanos. Resumen del citoesqueleto. El citoesqueleto de las neuronas, como en las células, tiene microfilamentos de 7 nanómetros, que es una doble hélice de ¿qué? ¿Quién se acuerda de esta molécula? Que es como un rosario. La actina, ¿sí? Entonces la actina, como un collar de perlas, se enrolla, se llaman los microfilamentos. Su función generalmente están debajo de la membrana celular y dan soporte para que la membrana no sea apabullada por presiones externas. Y están en diferentes lados. Es la base de la contracción muscular. Hay otra molécula que se llaman filamentos intermedios porque no tienen 7 sino 10 y como este tiene 25 están intermedios entre estos dos números. Los filamentos intermedios tenemos como las queratinas, como los neurofilamentos y otras clases de familias de estos. Hay más de 100 clases de estos filamentos intermedios. Miren los microtúbulos, se llaman microtúbulos, pero son más grandes que estos, ¿no? Entonces miden 25 nanómetros, están hechos por unidades de tubulina. Esto usted lo vieron en el primer semestre. Y bueno, ya más o menos ustedes conocen sistema de transporte, no solamente en la SON, sino también en las
otras partes que nosotros vemos. Acá estamos observando las dendritas. Entonces las dendritas salen del soma y son las que reciben los contactos sinápticos. Entonces hagan un análisis de este matacho, ¿cierto? Pero estoy diciendo, mira, aquí está llegando una rayita negra que tiene 3 pepitas, ¿sí? Aquí está llegando otra rayita negra que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y así todas, ¿cierto? Hay unas que tienen más. Entonces, ¿esas pepitas qué serán? Según lo que hemos visto. Bueno, las rayitas negras son los azones, ¿cierto? Le están llegando al soma de una neurona. Es que serán las pepitas. ¿Qué nombre les di yo? ¿De pronto es el núcleo? No, mire, este es el soma. Todo eso es el soma de una sola neurona. Este es el núcleo, esto grande. Este es el nucleolo. Y la neurona bota dendritas. Bueno, tal vez no le hablé de las dendritas. Este es el axón que lo estábamos hablando, el transporte anterógrado y todo eso. Pero por el otro lado están las dendritas. No, mire, estos son los contactos sinápticos que recibe un soma. Entonces, estos son axones. Este es un axón que tiene los botones sinápticos, serían estas cositas, ¿sí? ¿Y qué tiene por dentro los botones sinápticos? Lo habíamos visto acá, ¿cierto? Los neurotransmisores. Sí, mira, acá lo habíamos visto. Tiene los neurotransmisores. Este es el botón sináptico, la pepita tiene los neurotransmisores. Para que los neurotransmisores viajen hacia acá, se peguen y por exocitosis se boten a la hendidura sináptica, nosotros dijimos que se tenían que abrir unos canales aquí ¿de qué? De calcio. De calcio. ¿Y ellos se abren solos o por qué se abren? Mediante potencial de acción. Entonces, sencillamente les pasa un corrientazo por encima y ellos se abren automáticamente, ¿cierto? Potencial de acción. Bueno, yo les hago estas preguntas porque, pues, uno se da cuenta si ustedes están atentos a la clase, porque de todas maneras me parece que el tema es, pues, como algo interesante. Entonces, las dendritas son prolongaciones de el soma. Diferentes a la zona en que, diferentes a la zona en que el axón tiene un mismo diámetro. Las dendritas van disminuyendo el diámetro a medida que se alejan del soma, como un arbolito, ¿cierto? Acá esto más delgadito, hasta llegar a ser el contacto sináptico. Las dendritas, digamos, están cambiando constantemente, tienen una vida media, como nosotros, ¿cierto? Entonces, una dendrita crece, se hace adolescente, adulta, y empieza, cuando ya está adulta, empieza a funcionar. Y después la dendrita se destruye y desaparece. Pero como están naciendo otras dendritas, entonces cuando esta dendrita desaparece y ya no tiene más botones sinápticos, ella se pega ahí y la reemplaza. Eso se llama plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral se está estudiando hoy en día, que nos dice que si la neurona, debido a la cantidad de estímulos que están sucediendo y todo, la sinapsis y todo eso, sus dendritas se están modificando constantemente también. Y de acuerdo a la cantidad de contactos sinápticos y todo esto, y la parte genética y la cantidad, entonces eso depende de muchos factores como la inteligencia, la persona de pronto no desee superarse o sea conformista, cualquier cosa de eso. Entonces, este fenómeno, eso es viejísimo, eso es de Tales de Mileto, ¿sí? ¿Se acuerdan quién fue Tales de Mileto o no? Primero que dijo que nada es estático, que todo es dinámico y que nadie se baña 2 veces. Él lo dijo diciendo que nadie se baña 2 veces en el mismo río porque al otro día cuando se bañe las nubes van a estar en otra disposición, hay otros insectos, han crecido por las hojas de las plantas, entonces que ese no es el mismo escenario y el agua que lo toca es diferente. Entonces, así pasa acá, en la plasticidad neuronal quiere decir que el cerebro que ustedes tienen en este momento va a ser diferente al que van a tener dentro de 1 hora, mañana, dentro de 2 años o 5 años. Debido a que las conexiones pueden ir cambiando de acuerdo a lo que uno haga, ¿no?
Por lo menos ustedes en esta clase están recibiendo millones y millones y trillones de contactos sinápticos de la voz mía que está tratando de, pues, de enseñarles estas cosas. Y vea cómo eso genera redes neuronales, genera que cuando le dicen a uno una cosa, uno piensa en otras cosas o haga preguntas, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las dendritas tienen ese fenómeno. ¿De qué depende de que un recuerdo de pronto perdure? Ustedes se dan cuenta que a veces que ustedes cambian de número de celular o un número de celular que tenían de la novia o el novio, pero como terminaron con ese y ese, luego empezaron con otro y luego se le olvida. Pero, ¿por qué no se olvida si uno lo está marcando constantemente? Es porque cuando la dendrita degenera, acá por lo menos, supongamos, ¿sí? Esta dendrita ya está muy vieja, entonces se repite, digamos, esta dendrita que están haciendo acá, se pega ahí y lo conserva. Es como algo muy raro, ¿cierto? Pero si usted no hace esta sinapsis acá para recordar ese número, eso se va generando y se olvida. Y de pronto esto se conecta a otro. Esto no es muy claro. Ahora, las dendritas también tienen microtúbulos, pero los microtúbulos lo forma la proteína MAX2, proteína formadora de microtúbulos de las dendritas, y en el axón son las MAX3, proteína formadora de microtúbulos en el axón. Vamos a ver qué más les tengo por acá. Por otro lado. Esto es algo como una bobada, pero es que así es que nosotros actuamos como seres humanos, ¿sí? Resulta que por lo menos este axón te trae una información y le pega acá al cuerpo y ahí le bota la corriente eléctrica. El hecho de que el axón llegue a la dendrita no quiere decir que esto transmita. Aquí, porque hay que pasar un umbral. Entonces, cuando 50, por lo menos ustedes miran acá, ¿cuántos contactos sinápticos hay acá? Pues aquí están los botones sinápticos y llegan y tocan la membrana de esta neurona. La tocan en el soma y en diferentes lados. Si la tocan en las dendritas es una sinapsis, ¿sí? Axón dendrítica. Si el axón toca en el soma es una sinapsis dendrítico somática. Y también pueden llegar a tocarlo en el axón. Entonces llamaría dendrito axónica. Y pueden haber sinapsis entre axones que llaman axónicas. Para que el axón pase, para que pase el potencial de acción pase, se necesita que haya un umbral. Y ese umbral lo determina la cantidad de energía que llega simultáneamente en un momento dado. Me explico. Hagan de cuenta que esto es un arbolito de Navidad y le están prendiendo bombillitos, ¿cierto? Todos estos son bombillitos. Cada bombillito es un impulso eléctrico, ¿sí? Pero llegan desfasados. Eso depende de cómo esté recibiendo la información uno o lo que esté pasando en el mundo exterior. Pues llega un impulso eléctrico que le dice que está pasando esto, y aquí llega otro, acá llegan otros. Para que pase el impulso se necesita el umbral, y el umbral es, supongamos, que si aquí hay 1000 bombillos, 50 se prendan instantáneamente a la vez y generen una energía suficiente para que pase el impulso eléctrico. El impulso eléctrico pasa por el cono axónico, que es donde nace el axón desde el soma, ¿sí? Este es el soma y esta parte que viene hacia acá se llama el cono axónico. En ese sitio es que se permite que pase el impulso eléctrico o el potencial de acción. ¿Qué pasaría si de esos 50 bombillitos que tienen que prender instantáneamente, se prenden esos 80? ¿Sí? No importa. Después de 50 se dispara la neurona, ¿sí? O sea, ahora, si se prenden 40, no pasa el impulso eléctrico. Entonces se llama conducción temporal y espacial. Porque si no pasa el impulso eléctrico, pues entonces yo puedo aumentar la velocidad. Que lo hace, por decir algo, una vez por segundo, ahora lo va a hacer 10 veces por segundo. Entonces está aportando 10 veces más energía. Esa conducción temporal, y conducción temporal quiere decir por unidad de tiempo, y espacial por unidad de que estén sobre el soma o impulso simultáneo, es la base de que usted tome decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué puede usted tomar una decisión si usted dice, bueno, esta noche voy a ir a tal parte, pero otra parte le está diciendo, no, tengo que quedarme estudiando, ¿cierto?
Entonces, porque por acá está diciendo, no, llega un impulso que te dice, no, es que va a ir Carlitos, ¿sí? Por acá, no, yo no tengo, voy y regreso. Por acá otra le dice, no, porque usted se queda y se pone a tomar y no estudia, ¿sí? Y de acuerdo a la experiencia y todo eso, cuando eso sucede, es que se toman como las decisiones a veces, o hago esto o no lo hago. Eso es muy complejo porque uno dice, ¿quién lo hace a uno tomar las decisiones su propiamente, ¿no? De alguna manera. Siguiendo mirando el soma, vea, porque esto no es sencillo, de pronto uno puede ver en el soma que en el soma hay unos gránulos de lipofuchina, que son de color amarillento, ¿sí? Entonces, quiere decir envejecimiento de la neurona. Lipofuchina, fuchina, ¿sí? Están también en las células cardíacas y en las células que trabajan mucho, porque es un pigmento que no se puede eliminar. Los lisosomas, que es otra parte de la célula de las neuronas, que tienen enzimas que eliminan, como el sistema digestivo de la célula. Los lisosomas entonces no pueden eliminar la lipofuchina y la lipofuchina acumula y la célula pierde agua y se envejece. Es llamado el pigmento del envejecimiento. Ustedes pueden ver acá el soma y pueden ver la dendrita y mire, ¿esto qué serían estos piececitos? ¿Ah? Las conexiones sinápticas. Se llaman los botones sinápticos. Entonces se nos quita uno la idea es que una neurona se comunica con otra, ¿no? Una neurona como la neurona de Purkinje al cerebelo, al soma le pueden caer 200.000 contactos sinápticos. Imaginen usted la complejidad, ¿cierto? Entonces 200.000 contactos tocan el soma de una sola neurona como la de Purkinje, que la vamos a ver en la clase de laboratorio. Y eso es, así funciona el sistema nervioso, ¿entiendes? Solamente son corrientazos de un lado al otro, pero digamos, cuando las neuronas se unen en circuitos o en redes, ellas forman redes neuronales y las redes neuronales son la base de la memoria, o sea, una determinada red neuronal. Cuando usted ve una persona y usted la conoce, una red neuronal que ya está establecida porque ya la conoce, se ilumina dentro de tu cerebro y una vez le da conciencia de que esa persona es Carlitos, ¿cierto? Así funciona todo. Entonces alguien decía, no, es que cuando ustedes están hablando conmigo, yo estoy hablando y no los estoy viendo, pero en realidad son cientos de redes neuronales en mi cerebro que están prendiéndose y apagándose para poder dar esta conferencia y ustedes están recibiendo las mismas redes y las están analizando con las de ustedes. Entonces alguien hablaba de eso, que los neurocientíficos de hoy en día hablan mucho de esta parte, ¿no? Ustedes pueden buscar en YouTube, hay un neurocientífico que habla de las redes neuronales, una conferencia muy bonita. Según la forma del soma, las neuronas se le puede dar en el nombre. Entonces, por lo menos si usted ve que los somas son triangulares, dice que es una neurona piramidal. Si el soma es como una pera, esta es la neurona de Purkinje, la que les hablaba. Mire las dendritas que tiene. Todos los contactos sinápticos. Si el soma es como un grano de arena, es la neurona granular. Si es como un triángulo triangular, etc. Entonces, cuando le nombren a ustedes eso, están describiendo la neurona según los somas que tenga. Otra forma de describir la neurona es según las dendritas que tenga, ¿sí? Entonces, si una neurona no tiene ninguna dendrita, vamos a ver si tenemos un ejemplo, no la tenemos, se dice que es una neurona monopolar. Entonces, tomemos este dibujo acá y quitémosle la dendrita. Entonces queda solamente el soma con el axón. Se llama una neurona monopolar. Ejemplo, las neuronas del embrión, las neuronas primitivas. Eran monopolares, apenas estaba formando la neurona, le estaba saliendo el axón, no han emergido todavía las dendritas, están migrando, ya migran de las placas neurales hacia sus sitios específicos donde van a quedar en la corteza cerebral, en los núcleos basales. Hay una migración que sucede en las primeras 3, 4, 5 semanas de la vida embrionaria para establecerse en sus sitios respectivos. Esa es la monopolar. Esas neuronas son malas porque a veces quedan por ahí escondidas y pueden formar tumores, se llaman neuroblastomas. Y la célula primitiva no se llama neurona, se llama neuroblasto. Entonces, la monopolar es un neuroblasto todavía.
Luego le crece una dendrita y aparece esta que sí vemos acá, que es la neurona bipolar. Entonces tiene, ¿por qué se llama bipolar? Porque tiene, por un polo tiene una ramificación que es la dendrita y por el otro polo tiene la zona. Luego sucede este fenómeno. La dendrita se une directamente a la zona para no pasar por el soma. Mire, la dendrita aquí pasa por el soma y dice, y por el zona. Entonces, ¿por qué sugieren ustedes que sucedió eso? Y miren las flechas. A ver, muchachos, las redes neuronales. Hablemos de velocidad. ¿Qué pasa ahí con ese sistema si hablamos de velocidad? Yo creo que es porque es Va a más llegar más rápido rápido la la información, información. ¿no? Claro. Entonces acá yo me ahorro pasar por el soma, ¿cierto? Entonces estas neuronas son de alta velocidad y tenemos las neuronas pseudonipolares, están en los pares craneales en algunos y en todas las neuronas de los ganglios espinales, son pseudonipolares. Por eso si usted se pincha, la dendrita toma la información y mire, la pasa directamente a la zona, ¿cierto? A alta velocidad, estoy hablando de 120 metros por segundo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esta? Comparen esta bipolar con esta. Entonces a esta le salen muchas ramificaciones, se llama multipolar, ¿sí? Miremos, recordarles ahí un poco del cono axónico, acuérdense en ese punto. Otra cosa que quiero de pronto que ustedes recuerden es que los axones pueden ser gruesos o delgados. Los axones son las fibras nerviosas, ¿sí? Se unen en paquetes y forman los nervios. Entonces me revisan por favor las partes del nervio, miran la fotografía, es el epinegro, el perinegro y el endonegro. Son puros axones. Si el axón es grueso se cubre por mielina. Si el axón es delgado es amielínico. Si el axón es grueso transmite alta velocidad. Si el axón es grueso tiene mielina, entonces también transmite alta velocidad. Entonces los axones mielínicos son los que transmiten a más alta velocidad y los amielínicos son delgados. Esto ha definido que las fibras nerviosas se clasifiquen en fibras A, B y C, a grandes rasgos, porque tienen sus divisiones. Entonces las fibras A son axones gruesos de alta velocidad y con mielina. Los fibras B son como intermedios, también tienen algo de mielina y las fibras C son axones delgados amielínicos. Sin embargo, sí están cubiertos por mielina, pero por las células que los cubren. Ahorita vamos a hablar, si nos rinde un poquito más, lo que les hablaba a usted de la velocidad. Entre una neurona y otra neurona también hay otro concepto. Las interneuronas están entre dos neuronas siempre. En cambio, estas neuronas vienen de la piel, de receptores, trayendo información, y otras salen del sistema nervioso, que son las que van hacia los músculos, y esta que estamos hablando acá, que es la pseudo, o la neurona pseudonipolar. A los axones gruesos, ¿quién los protege? ¿Quién los envuelve? Los envuelve el oligodendrocito. Esta célula es una célula que no es una célula nerviosa, pero no es una neurona. Se llama célula neuroglia. Glía. Las células gliales, les dicen algunos. Entonces se cuenta cómo ella saca sus bracitos y envuelve los axones. Aquí hago un corte. Quiere decir que este bracito, ¿cuántas vueltas le daba al axón? ¿Cierto? Como 4 o 5 vueltas. Entonces el axón es mielinizado. Hay una parte que no lo es acá, se llama nódulo de Ranvier. Ahí no es mielinizado. La mielina que permite que este axón conduzca a más velocidad. Primero porque es grueso. Si es grueso hay menos resistencia, entonces el potencial de acción pasa más fácilmente. Pero también lo cubre de mielina para que aumente la velocidad. Cuando el axón generalmente cuando se está transmitiendo el potencial de acción y él no tiene mielina, es como un caminito de pólvora, así. ¿Sí? Pero cuando hay mielina, la mielina es un aislante que permite que los canales de sodio acá fácilmente abran los canales de sodio acá sin pasar así, sino que salte. Eso lo van a ver en fisiología. Entonces se llama corriente saltatoria. Corriente saltatoria. ¿Alguna pregunta? Bueno, volvieron a abrir otro micrófono. Entonces miremos acá
que eso pasaría así, mire, tan, tan y tan, acá, tan, tan y tan. La corriente otra, ¿cómo pasaría? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es más rápida? Pues la saltatoria. Esa es la importancia de la mielina. La mielina a veces, el síndrome de Guillain-Barré, algunas enfermedades diesmelinizantes, la mielina se pierde. Entonces hay parálisis, tanto motora como sensitiva, porque si no hay mielina, no hay transmisión por el axón. Entonces, si quiere, puede mirar de esas enfermedades diesmelinizantes. A veces la persona sabe que se va a paralizar y llama rápido a la ambulancia, los que tienen Guillain-Barré, y ellos se conectan al ventilador porque no se mueren, ¿sí? Y luego eso les pasa y luego se forma mielina nuevamente y vuelven a la normalidad. Son enfermedades reversibles. Resulta que ustedes lo están viendo en la neurona acá, miren, ¿no? Aquí vemos la mielina, aquí vemos el nódulo de Ravier, la corriente saltatoria, cómo nos comunicamos con la otra neurona, los botones sinápticos. Este sitio lo ampliamos más, entonces vemos la degranulación al espacio sináptico. Siempre en la otra dendrita están unos receptores. Ustedes deben más o menos saber que para que el corrientazo, el potencial de acción pase, es porque estos mediadores químicos, estos neurotransmisores, van al espacio sináptico y empiezan a llenar receptores. Entonces, cuando alcanzan el umbral o hay suficientes receptores llenos, se propaga otra vez el potencial de acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso hace que se abran los canales del sodio y entonces sigue el corrientazo. Y si el corrientazo le llega a un músculo, eso se llama placa motora. Si esto es una sinapsis entre una axón y una dendrita, entonces es una sinapsis axodendrítica. Pero pueden haber de todos tipos de sinapsis. Miremos por acá, vamos a ver. Sinapsis química esta, ¿sí ven? Sinapsis eléctrica. Entonces aquí tiene uniones comunicantes que son como sellos directos. Entonces podemos observar que la corriente eléctrica pasa por estos túneles y no necesita mediador químico. Los mediadores químicos son diferentes en todas las personas en cuanto a la cantidad. O sea, los neurotransmisores. Yo puedo tener más dopamina que ustedes. Usted puede tener más serotonina que yo. Esto es hereditario. Y por eso se habla de la depresión y estas enfermedades, porque se heredan los neurotransmisores. Sin embargo, bajo la normalidad no existe, sino que todos tenemos nuestras adicciones a cosas, ¿sí? o apegos o preferencias que cree que es por estos mismos neurotransmisores. O sea, que una persona que va a ser callada, que va a ser algo deprimida, tiene poca serotonina, y una persona que es muy activista, líder, o que es proactivo, a veces les dicen que son locos, tiene mucha dopamina, ¿no? La sinapsis eléctrica es el 10% de todo el sistema nervioso y esta es el 90%. Entonces, ¿qué concluimos? Que nosotros somos seres químicos, ¿sí? Vamos a ver aquí, en estos últimos 5 minutos, vamos a ver las células gliales, ¿cierto? Las células gliales no son neuronas, y aquí tenemos la lista de ellas, ¿cierto? Trocitos, oligodendrocitos, microglias, células ependimarias, células de Schwann, célula capsular. Primera importancia de ellas, no transmiten potenciales de acción. O sea que ellas no tienen nada que ver con eso, ¿sí? Eso es exclusivo de las neuronas. La neurona es la reina y estos son los siervos. O sea que estas células son nodrizas, cuidadoras, están pendientes de las neuronas para que la neurona pueda transmitir su potencial de acción. Es increíble, pero toda la civilización humana y todo lo que ha pasado se debe al potencial de acción. ¿Sí? Porque ¿qué hace una neurona? Coge un potencial de acción, lo lleva por su cuerpo, por su membrana. Es por su membrana que lo lleva, no por dentro, porque por dentro el transporte anterógrado y eso. ¿Sí? Lo lleva por su membrana y lo transmite a otra neurona. Esa es su función. Desde que ella haga eso, todo está perfecto. Y para que lo haga necesita las células gliales. Entonces ya hablamos de el oligodendrocito. ¿Qué hace? La cubre. Le da un revestimiento de mielina para que no vayan a haber cortocircuitos con las corrientes que pasan por otros axones. Y eso lo hace solamente en el sistema nervioso central. Que ya les dije lo que era el central. En el sistema nervioso periférico existen las células de Schwann. O sea, en los nervios
Las células de Schwann cubren de mielina los axones del sistema nervioso periférico. Y en el sistema nervioso central lo hace la mielina. Yo le preguntaría a usted, si una persona tiene, si un cerebro tiene más oligodendrocitos, ¿la persona es más inteligente o menos inteligente? Vayamos a la velocidad. Pues sí, profe, yo iba a decir, era que no sé si más inteligente, pero sí más rápido a responder y al pensar, por lo de que entre más oligodendrocitos, más gruesa será la capa que cubra y más veloz será. Sí, va por ahí. ¿Y qué pasa con los computadores? ¿Te parece? Haga una analogía con los computadores y la velocidad. Pues sí, entre más veloz sea, pues se puede decir que es más inteligente, ¿no? Pues yo lo dejo para que lo piensen, pero el cerebro de Albert Einstein tenía muchos oligodendrocitos, ¿no? Pero es que resulta que también los oligodendrocitos aumentan con la edad y uno, entonces Einstein murió de 76 años, entonces no se sabe si es por viejo o porque era muy, ¿no? El cerebro de Einstein fue robado y picado en centímetros, en pedazos de 50 centímetros para estudiarlo. Y lo tienen todavía, ¿no? Bueno, miremos otro. La microglia es la célula de defensa del tejido nervioso. Lo hace por fagocitosis. Entonces va y destruye las neuronas muertas, las quita, células tumorales que de pronto estén creciendo, microorganismos como bacterias, hongos, lo fagocitan. Entonces es una célula de limpieza, ¿no? Vienen de la médula ósea y son macrófagos. Migran al sistema nervioso central. Las células ependimarias revisten por dentro las cavidades del cerebro como los ventrículos cerebrales, que son los ventrículos primero 1 y 2, que son los laterales, el tercero y el cuarto ventrículo. Y ellas producen líquido, o sea, forman como arbolitos, se multiplican y forman pequeños arbolitos dentro de estos ventrículos y forman líquido cefalorraquídeo. O sea, si usted parte un encéfalo, por dentro tiene unos huecos y esos huecos están llenos de líquido cefalorraquídeo con unos plestos coroides hechos de células ependimarias que producen el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido se produce constantemente y se reabsorbe, se va recambiando, ¿cierto? No es que esté ahí metido solamente. Vamos a mirar algunas fotografías de estas células. Aquí tenemos el astrocito, que parece una estrella, un astro. Se llama astrocito protoplasmático. Quiere decir que está en la sustancia gris. La sustancia gris es donde hay somas. Tenemos el astrocito fibroso. El astrocito fibroso está en la sustancia blanca, o sea, axones. Sustancia blanca son axones, no son núcleos ni somas. O sea, aquí vemos que los astrocitos tocan los capilares del cerebro y eso se llaman pies vasculares. Y esa función forma la barrera hematoencefálica que no permite que las cosas que van por los vasos sanguíneos, como los tóxicos, pasen al tejido nervioso tan fácilmente. Entonces ustedes pueden revisar algo de la barrera hematoencefálica y mirar algunos dibujos. Ahí la tenemos. Entonces tenemos la sangre que viene del cuerpo, entra al tejido nervioso, entonces la barrera la forma esto, el pericito, que lo vamos a ver más adelante, el pie del astrocito, que era lo que les estaba diciendo acá, que es donde toca el vaso sanguíneo, ¿no? Y lo que vemos acá entonces, la lámina basal, la neurona, está ahí metida también. La barrera hematoencefálica es importantísima porque pues, es la que protege al tejido nervioso y que solamente le entre glucosa, aminoácidos y las cosas estrictas, porque el tejido nervioso es muy delicado. Se da cuenta de la drogadicción, de los psicotrópicos y el alcohol, cómo alteran el tejido nervioso, ¿sí? Pero los alcaloides son amargos y la gente pues los toma es porque les dicen, ¿no? El alcohol, por lo menos, el aguardiente es horrible, ¿cierto? Pero uno lo toma es por los efectos que le va a hacer, ¿sí? Este es el astrocito protoplasmático, tiene muchas ramificaciones, produce un tumor que mata a la gente que llama el astrocitoma, supremamente grave, ¿sí? Los astrocitomas a veces no, entonces, para que ustedes se acuerden, los vemos en la tomografía. Miren, la gente se muere, si uno tiene plata y es muy popular, lo acompañan al entierro, ¿cierto? Lo que pasa es que toda esa cantidad de gente puede tumbar el puente. A veces no se dan cuenta de eso.
Les dejo acá para que lean las funciones de los astrocitos, limpian los desechos, todo esto tienen que aprenderse para el examen, etc. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera hemos concluido pues la clase. Si tienen alguna pregunta podéis hacérmela. Si no, pues me da gusto que pues hayamos iniciado el curso. Ahorita hay 49 personas en línea, entonces pues me agrada que se hayan levantado y que hayan empezado con entusiasmo. La próxima clase, el próximo martes, tendrán fisiología del tejido nervioso, ¿no? Entonces de esta manera nos iremos alternando con mis colegas y generalmente van a tener anatomías toda la semana, 1 hora, con el coordinador del grupo. Bueno, entonces, si no es más, que pasen buena Profe, una mañana, me despido. pregunta, no tanto con el tema, sino un poco más con la clase como tal. Sabes que pues ahorita tuve problemas de conexión. Estoy en un pueblo y aquí bueno, la luz no es precisamente el fuerte de este pueblo. ¿Qué pueblo estás? San Vicente de Chucurí. Entonces, quería saber si tú subes la clase. Sí, la clase se sube, a mí me gusta subirla. Yo la subo a YouTube. O sea, también la pueden ver en Ok, YouTube para que le aumenten la velocidad si quieren verla más rápido. Pero también la subo al Moodle. Creo que ok. tiene una pregunta. ¿Vamos a tener laboratorio presencial? ¿A qué horas es? ¿Es hoy o La mañana? verdad, no estoy segura. O sea, mañana tenemos 1 hora. Supongo que ahí hay un laboratorio, pero no sé. No, sí vamos a tener. Entonces nos tocaría ir allá. ¿Y el de mañana es de histología? No, no, presencial no. Vamos a hacer ¿No? virtual. Ah, ok, ok. Y de casualidad, yo sé que usted da histología, pero de casualidad usted no sabe los laboratorios de anatomía Sí, esos cómo son serán. presenciales. Es que, por lo menos, pues es que le comento para saber qué hacer. Yo ya he hablado con la profesora de la escuela y todo, la representante, porque yo tengo una reacción de hipersensibilidad al formol y el doctor pues ya me dio como el certificado